¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy hacemos un programa especial, sin políticos, en el que vamos a hablar del 25 de mayo. Hoy vamos a hacer un hueco para adentrarnos en la memoria alicantina, en la historia vivida hace 80 años, cuando ocurrió el fatídico bombardeo al mercado central de Alicante. Más de 300 muertes causó. Son algunos de los titulares con los que nos quedamos siempre que oímos hablar de este aniversario, pero hoy pretendemos indagar un poquito más. Pretendemos conocer cómo fue esa sociedad alicantina, qué ocurría en esos momentos cuando, como decíamos, quedó bombardeado el mercado central de Alicante, pero no solo el mercado central. Lo vamos a hacer de la mano de dos expertos en historia que nos acompañan ya en plató y que paso a presentaros. Tenemos a Pablo Roser, historiador y jefe del Departamento de la Memoria Histórica y Democrática Municipal. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas Bienvenido. tardes, encantado. Y tenemos también a Fernando Quilis, que es miembro de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenas tardes, Fernando. Encantado. Pretendemos indagar en esa historia, como decíamos, a través de vuestros conocimientos, a través de vuestra voz, que nos guiéis hasta esos años, hace 80 justo un día antes de que se celebre una nueva conmemoración del aniversario de esa tragedia de Alicante. Y vamos a empezar por el principio, si os parece. Antes de que todo esto ocurriera, 1930, en la década de 1930, ¿cómo era Alicante? ¿Cómo era la sociedad, la política? Pablo, si quieres empezamos contigo. Bien, a ver, Alicante salía, como toda España, de un momento complicado políticamente hablando. Es la dictadura Primo de Rivera, se había producido la guerra de Marruecos, en donde Alicante además había tenido un protagonismo especial, porque por desgracia para los soldados, que iban muchos de ellos a morir a Marruecos, los cuarteles de donde salían muchos de estos soldados era Alicante, ¿no? Bien, Alicante había pasado la dictadura Primo de Rivera, dictadura en donde muchos políticos alicantinos, republicanos, habían huido al exilio, otros estaban en la cárcel, miembros del ayuntamiento habían sido encarcelados, de presidentes de diputación, en fin, era un momento tenso. Se produce, sobre todo en abril del 31 y luego en las elecciones de febrero primero, se produce una victoria masiva, las elecciones generales, masiva de la izquierda. Cuando digo masiva es del 80%, respecto a otras fuerzas políticas de derechas, y se conforma un gobierno municipal y un gobierno de la Diputación que contrasta, empieza a contrastar mucho con lo que está pasando a nivel nacional, en donde, aunque es verdad que las izquierdas empiezan a crecer, en Alicante se está muy por encima a nivel de cambio político, ¿no? La sociedad alicantina es una sociedad en ese momento trepidante. Hay grandes políticos de todos los partidos, hay economistas, hay intelectuales, hay artistas. Yo creo que es la época dorada del Alicante del siglo XX, es la época dorada de Germán Bernácer, es la época dorada de Altamira, de Óscar Esplá, de Emilio Varela, es una época de Gabriel Miró, es una época, insisto, trepidante respecto a todo. Las hogueras acaban de surgir al año 28, en los años 30 las hogueras están consolidándose como la fiesta principal de la ciudad, el puerto muy activo. Quiero decir, yo creo que es una ciudad muy viva, como siempre, y que en modo alguno se esperaba la tragedia que iba a vivir 3 años después. El nivel de vida, Fernando, bueno, como relataba Pablo, era bueno, los alicantinos vivían bien. Bueno, no todos los alicantinos, efectivamente, ni las alicantinas. Es decir, había evidentemente una disparidad entre los que tenían mucho, alguna clase media, no mucha, evidentemente, y los que no tenían nada, y además el analfabetismo era muy elevado. Sí es verdad que los sindicatos no tenían, al menos en Alicante, en la ciudad, no tenían una fuerza muy grande, la van a tener después, pero sí que existía esa polarización entre los que tenían mucho y los que no tenían nada. Y entonces, en los años 30, pues sí, se vive ese tipo de vida, ¿no? Obras de teatro, el cine, todo está muy activo. Hay una polarización evidentemente política al principio, porque se ha salido de una dictadura y evidentemente la monarquía, al haberse implicado con esa dictadura, pues ha entrado en desprestigio. Y la polarización de la sociedad hacia posiciones republicanas pues cada vez es mayor. Y entonces eso se va a traducir en las primeras elecciones del 31, que van a dar el triunfo en el plebiscito a la República, y va a suponer el fin de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación, por supuesto, de la República. Eso va a crear muchas expectativas, porque la gente que hasta entonces pensaba
bueno, no tenía nada, eran los desposeídos de la tierra, la gente trabajadora en sí, pues piensan que ha llegado su momento, que la República va a traer bienestar, evidentemente nada más lejos de lo que luego vamos a ver en la realidad. Y por supuesto también pues ni pensar que iba a desembocar esa radicalización que luego se iba a producir dentro de los primeros años de la República en una guerra civil. De hecho, hubo muchos países del entorno europeo que también sufrieron muchas convulsiones y radicalizaciones en sus cambios políticos, pero no se tradujo en una guerra civil como ocurrió en España. Y una vez que entramos en 1936, esos son los inicios de los 30, ¿qué pasa, Pablo? Bien, hay un dato muy importante para entender qué le pasa a Alicante en la guerra, y es que José Antonio Primo de Rivera, el líder del fascismo español, del partido Falange Española, ha sido encarcelado en Madrid y hay una decisión en donde varios alicantinos han tomado parte. Hay que pensar que el director general de Seguridad, Alonso Mayol, era alicantino, el secretario de Azaña, Carlos Esplá, era alicantino, y hay varios funcionarios en varios ministerios que le dicen al gobierno que José Antonio no debe estar en Madrid, donde está recibiendo muchísimas visitas del entorno fascista, militares, etcétera, y se le traslade a una ciudad republicana de pro, como era Alicante. José Antonio viene a Alicante, viene él, viene su hermano Miguel a la cárcel, viene su familia que se hospeda en el Hotel Victoria, y a partir de ese momento cambia radicalmente, desde mi modesto e histórico punto de vista, cambia radicalmente el papel de Alicante en la preguerra, o sea, en la preparación del golpe y en la posterior guerra civil. Alicante entra en punto de mira en la preparación del golpe militar. José Antonio desde la cárcel, y esto lo hablamos en el libro que vamos mañana a presentar, José Antonio desde la cárcel, junto con otra gente en todo el territorio español, va preparando un golpe militar. Y a José Antonio se le visita a la cárcel de Alicante para preparar ese golpe. Por tanto, Alicante, que era una ciudad provinciana, 55.000 habitantes, portuaria, muy activa, que no tenía por qué haber tomado esa preponderancia en la preparación de un golpe, la presencia de José Antonio la hace vital. Primera parte. Segunda parte, esa presencia de José Antonio y su juicio, sabemos que se le juzga en octubre del 36, se le sentencia el 20 de noviembre se le fusila el 20 de noviembre del 36. Este es el segundo dato que pone a Alicante en el disparadero. El 5 de noviembre, en pleno juicio, el 5 de noviembre se produce por la noche el primer bombardeo a Alicante en la Guerra Civil Española. Bombardeo que hacen las brigadas Cóndor, que un año después bombardearán Guernica, los fascistas nazis alemanes. Vienen el 5 de noviembre y bombardean la ciudad por la noche. Es un bombardeo aislado, que muy probablemente tenga como objetivo avisar a Alicante que, ojo, ¿qué vais a hacer con José Antonio? José Antonio se le juzga, se le sentencia a muerte, precisamente por haber colaborado en la preparación del golpe, y se le fusila el 20 de noviembre. El 28 de noviembre, 8 días después de fusilamiento, es cuando se produce el bombardeo llamado popularmente de las 8 horas, también por las brigadas Cóndor, que vienen de Andalucía, bombardeo que, como su propio nombre indica, dura 8 horas seguidas a la ciudad. Es, yo diría, uno de los primeros bombardeos a población civil de la historia contemporánea de Europa. Es verdad que luego, por desgracia, la Segunda Guerra Mundial sobrepasará todos los límites de cifras de la barbarie, pero es el primero de los primeros bombardeos. Se ha producido otro en Cartagena de 5 horas, pero el de Alicante es 8 horas y es un bombardeo claramente de venganza. Es decir, habéis matado a José Antonio, pues esto es lo que os toca. Bien, como digo, y luego hablaremos más, pero esto sitúa a Alicante en el punto de mira, en una guerra en donde Alicante iba a ser retaguardia y deja de serlo. Es una ciudad que está alejada, en teoría, de los frentes de guerra, pero que es estigmatizada por haber matado en genérico. O sea, es la ciudad la que mata a José Antonio, según se acusa. Y esto estigmatiza a la ciudad durante toda la guerra y la estigmatiza, no digamos, en la dictadura. ¿Cuánto habría cambiado, Fernando, si los hechos no se hubieran sucedido así, no? Sí, la historia. Evidentemente la historia hubiera cambiado muchísimo, pero hay que tener en cuenta que
cuando triunfan las elecciones el Frente Popular, pues la sociedad española ya estaba muy radicalizada, precisamente por esa ausencia o no presencia mayoritaria de clases medias. Hay una diferencia muy grande entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Y al amparo de eso también los sindicatos, sobre todo la UGT y especialmente la CNT, pues habían lanzado una serie de reivindicaciones que estaban presionando mucho en las fábricas, en las calles, en todos los sitios para que se consiguieran esos objetivos. En el campo pues sucedía algo parecido, el hambre de tierras también había hecho acuciante esto, el Instituto de Reforma Agraria había intentado hacer algunas reformas, pero eran insuficientes, no había presupuesto, se le boicoteaba mucho y al final pues evidentemente los campesinos no veían que llegara la posibilidad de ocupar tierras o de tener tierras propias, con lo cual también la situación en el campo se radicalizaba mucho. Eso agudizó mucho la crisis dentro de los gobiernos de la Segunda República y luego evidentemente cuando triunfa el Frente Popular, pues evidentemente ya las opciones que ya estaban decantadas de antemano por un golpe militar, porque ya se había intentado con Sanjurjo antes y luego se vuelve a intentar otra vez, pero estaban decantadas por un golpe militar, pues lo intentan, fracasa y desencadena la guerra civil. Lo que está claro es que no existían las condiciones para que, como he dicho antes, se desencadenara una guerra civil. Y no existían esas condiciones porque existía, pues, sí, un radicalismo social evidente. También se habían producido algunos asesinatos, pero lo mismo ocurría en Italia y en otros sitios y no habían desembocado en una guerra civil. Es decir, que no se daban esas condiciones tampoco aquí en la provincia de Alicante, aunque existía conflictividad obrera, sobre todo en las industrias del calzado de Elda, que eran las más combativas, en Alcoy también, en las metalúrgicas, donde tenían más fuerza los sindicatos, la CNT y la UGT, y también evidentemente aquí dentro de la sociedad alicantina, pero no existían esas condiciones para una guerra. Cuando estalla la guerra, evidentemente, pues entonces ya hay que organizar. Aquí en Alicante, en un primer momento, se intenta controlar, se intenta venir una guarnición improvisada de falangistas que vienen desde la Vega Baja, llegar a Alicante donde creían que los militares se habían sublevado, igual que había pasado en otros sitios. Nada más lejos de la realidad, los militares estaban acuartelados pensando a ver qué pasaba en Valencia, y como en Valencia no se pronunciaban en contra de la República ni salían en contra, pues evidentemente aquí tampoco tomaban esa decisión. Eso hace que las milicias que se organizan muy rápidamente con voluntarios para hacer frente a los sublevados, pues rápidamente paran a ese intento de llegar a Alicante, que luego el franquismo le haría un monumento arriba en la sierra, y una cruz, ese monumento que hay arriba, y evidentemente pues, fracasa ese intento porque los militares al final no se sublevan, y lógicamente ese fracaso es lo que hace que Alicante quede del lado republicano. Eso es muy importante porque evidentemente Alicante pues, se va a convertir en una ciudad y una provincia que, como veremos más adelante también, o hablaremos luego, va a albergar importantes industrias de guerra y va a ser también un objetivo militar. Evidentemente va a pesar mucho también el fusilamiento, como ha dicho mi compañero, de José Antonio. Eso va a pesar mucho y en los primeros bombardeos que hacen los Saboya, no hay que olvidar que los Saboya tienen pronto su base militar ahí en Mallorca y al ladito, y desde Mallorca pues van a hacer muchas incursiones soltando bombas. Por daros una idea, los Saboya S-81 tenían una capacidad de 2.100 kilos en bombas y los Saboya S-79 de 1.600 kilos. Es decir, su capacidad de bombardeo era muy efectiva. Y son los que van a hacer o a protagonizar casi todos los bombardeos que se hacen en la zona del Mediterráneo, Fernando, que van a ser muy frecuentes. ¿Cómo se protegen los alicantinos de esos bombardeos? Pues evidentemente con la construcción de refugios, no hay otra alternativa, y el establecimiento de sirenas. También se emplazan unas baterías antiaéreas en los castillos, Castillo de San Fernando, Castillo de Santa Bárbara, en la Serra Grossa, y alguna en las playas también, en Aguamarga había una, pero esas baterías prácticamente eran totalmente inoperantes porque tenían un ángulo de abertura muy grande y prácticamente no alcanzaban a derribar a los aviones. De hecho, no se derribó ningún avión. Es decir, que se bombardeaba con toda facilidad a la población alicantina. Hablaba Fernando Pablo de sirenas. ¿Cuál era el papel de estas sirenas? A ver, el problema es que la ciudad cambia radicalmente del 36 al 37, radicalmente. Se han producido esos dos bombardeos, pero la gente no tiene ni idea de a dónde nos vamos a ir. Pensar que la ciudad de Alicante se convierte en una ciudad acogida. Es una ciudad refugio porque no es frente de guerra, es una ciudad del Levante feliz, buen clima, puerto, y Alicante pasa de 55.000 habitantes a 100 y pico mil.
vienen de toda España. Con la ocupación de Málaga y el desastre y matanza que se produce en Málaga, viene un montón de gente, oleadas de gente de Málaga, que llenan la ciudad. El ayuntamiento tiene que hacer un llamamiento para que la gente albergue en sus casas a los refugiados, porque no hay manera de asumir. Bien, toda esta gente viene aquí pensando que viene a un lugar de paz. Viene a un lugar de paz. ¿Cuál es el cambio radical, más allá de que hemos sido ya estigmatizados? Es que los fascistas italianos, que es la otra potencia fascista que apoya a los nacionales, al ejército que lidera Franco, han ocupado la isla de Mallorca. Y la isla de Mallorca se ocupa en el 37 y se convierte en un auténtico portaaviones. Es un portaaviones para que los aviones fascistas, que decía mi compañero Saboya y otros, se dediquen a bombardear las ciudades portuarias del sudeste peninsular, de Almería a la frontera francesa, que todas son republicanas. ¿Cuál es nuestra desgracia? Que somos en línea recta la más cercana a Mallorca. Por tanto, Alicante cambia radicalmente su escenario de ciudad de retaguardia y se convierte en una ciudad bombardeada, permanentemente bombardeada. Los bombardeos empiezan en el 37 con cierta asiduidad, y en el 38, cuando se produce el quiebro de la zona republicana, porque los nacionales rompen por Castellón el Levante y dejan Cataluña aislada del resto del Levante, los bombardeos sobre los territorios de Alicante, Valencia, Cataluña, son sistemáticos. Alicante en el 38 se bombardea todos los días, a veces mañana, tarde y noche. Esto obliga a una ciudad que además ha aumentado enormemente su población, le obliga a hacer lo que, por cierto, ha hecho a lo largo de toda su historia, que es renacer de sus cenizas. Alicante ha sido una plaza militar prácticamente desde su nacimiento y ha sido bombardeada siempre. La ciudad hace una obra titánica. Desde el ayuntamiento se crea la Comisión de Defensa Pasiva, comisión con arquitecto municipal, con ingeniero de la Diputación, con muy poco dinero, al principio dinero del Ministerio de la Guerra, pero luego solo dinero de la ciudad, y construye 92 refugios de guerra a lo largo de toda la ciudad. No solamente en el casco urbano, en las zonas industriales, no todos los refugios son iguales, los refugios se adecúan al espacio donde van a hacerse, al tamaño de población que vive en la zona, a la tipología del suelo, es decir, es una obra absolutamente titánica. Bueno, esta desgracia nos convierte hoy en una de las primeras ciudades de Europa en conservación de refugios antiaéreos, y desde el Ayuntamiento y Memoria Histórica, como sabéis, estamos intentando ponerlos en valor, ¿vale? Esta construcción se hace, imaginémonos construir cualquier obra pública en guerra, bombardeándonos. Bueno, pues así se hace. Constantemente, como constantemente. Tú decías. Y además se hace con una población que no es especializada. Por desgracia, los hombres, y sobre todo los hombres jóvenes, están en el frente. Los que saben el oficio, que dirían los obreros, están en el frente. Eso hace aún más difícil, si cabe, la construcción de los refugios. Sin embargo, se hacen y salvan miles y miles y miles de vidas. Yo creo que mañana homenajeamos a las víctimas del bombardeo, algún día tendremos que homenajear, sin duda, a esta gente. Vamos a sacar un libro dentro de poco que habla mucho de ellos, a esta gente que en unas circunstancias increíbles, consiguieron salvar miles de vidas, porque Alicante, como digo, fue sometida a un bombardeo espectacular. Una cifra solo, 600 viviendas, 600 edificios fueron destruidos en una ciudad pequeña, 600. Por tanto, yo creo que Alicante volvió a demostrar que cuando se le ponen dificultades y dificultades de guerra, es una ciudad que ha sabido siempre buscar soluciones. Y eso fue algo sencillamente increíble. ¿Cuál era el modo de proceder ante esos bombardeos? Te nombraba antes las alarmas. Y, claro, las quiero nombrar precisamente para centrarnos luego en ese bombardeo. Las sirenas eran una pieza clave y fundamental. Yo he entrevistado a varios niños de entonces, hoy venerables ancianos, que nos decían algo muy importante, y es: nuestras madres y padres, sobre todo madres, nos decían: podéis jugar en la calle, pero jugar siempre a la boca de un refugio. ¿Por qué? Porque desde que suena la sirena hay 3 minutos. O dicho más gravemente, 3 minutos para salvar la vida. El que no está en un refugio se está jugando la vida. Los niños jugaban, por tanto, a las bocas de los refugios, oían la sirena. En algunos casos nos han contado estos niños que había perros que ya se habían acostumbrado a la llegada de los aviones y ladraban antes
de que sonaran las sirenas, lo cual les daba un minuto más. Los niños bajaban corriendo al refugio y para ellos ya era tal cotidianidad que se habían fabricado unas barritas de madera con ramas de árbol que llevaban colgadas con una cuerda, bajaban al refugio y se la ponían en la boca para apretarla con los dientes y evitar que los tímpanos fueran afectados por la reverberación de las bombas. Los niños pensemos que entraban solos. Los niños no pueden esperar a mamá, no pueden esperar a la abuela. Entran a un lugar inhóspito, lleno de gente, imaginemos el refugio Séneca, 1.600, 1.800 personas, 2.000 personas hacinadas, tú te pones como niño encima de quien sea y con la incertidumbre de dónde está mamá, que a lo mejor no está y si no está puede morir. Un niño me contaba que en San Blas él estaba con su tía en la casa de su tía, justo enfrente del refugio, suena la sirena, la tía le dice vete corriendo, ahora voy yo, voy a llevar comida, porque pensemos que se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale. Había días que dormían dentro. La tía prepara la comida, el niño se mete, como le han ordenado, y espera. Acaba el bombardeo, vuelve a sonar la sirena, porque hay una sirena de cierre, que es el momento donde tú ya puedes salir, sale y ni casa ni tía, ha caído una bomba y ha perdido a su familia. Este era el drama diario, por tanto, muy importante las defensas antiaéreas. Es verdad, como ha dicho mi compañero, que eran obsoletas, pero yo he leído diarios, he leído documentación y yo reivindico el papel de los aviadores del aeródromo de Rabasa, reivindico el papel de la gente que estaba en el Cabo de las Huertas, que estaban en el Castillo de Santa Bárbara, en el Castillo de San Fernando, en circunstancias quizá no tan buenas, pero sí consiguieron repeler varios ataques, consiguieron evitar muertes con efectivamente unos cañones de la Primera Guerra Mundial, pero trabajaron denostadamente por evitar. Se oía o se visionaba la llegada de un avión, o de varios aviones, o desde los distintos puntos de vigilancia, desde Santa Pola, lo más cercano, hasta Villajoyosa, se comunicaba la llegada de aviones y por tanto se daba la alerta a partir de las sirenas. Y nos centramos ahora en ese 25 de mayo, 11 de la mañana, y en Alicante no suenan esas sirenas, Fernando. No, evidentemente, según parece, pues entraron por el norte, no entraron por el mar, como venían habitualmente, no fueron detectados, y luego dieron la vuelta y soltaron la mortal carga sobre la población. Nadie estaba preparado en Alicante. Nadie estaba para preparado. Esto. Además es que a mí me recuerda esto mucho, el bombardeo que hubo en Guernica también en el 37. Es decir, era un intento también de hacer un objetivo militar lo que eran civiles, personas civiles, mujeres, niños, que a esa hora pues estaban comprando en el mercado. Claro, es que eran las 11:15. Eran las 11:15, había llegado una remesa de pescado desde por el puerto, de sardinas, y pues había bastante gente que me había mandado, pues o bien ellos personalmente o a sus hijos o tal, a que compraran allí el pescado a esa hora. Y fue cuando descargaron esas 90 bombas, si no recuerdo mal, 90 que descargaron allí. Es un acto evidentemente criminal a todas luces sobre una población civil y desarmada que en ese momento solamente estaba comprando en un sitio civil. Porque hay que tener en cuenta que en el 36, cuando se producen los primeros bombardeos, en noviembre, buscan objetivos, el puerto, comandancia militar, buscan las fábricas, los sitios donde evidentemente son objetivos militares. En el 36. Y a partir de un momento determinado, sobre todo en el 38, cuando ya la guerra está avanzada, cuando Alicante ha recobrado una importancia militar porque pues, las tropas sublevadas han llegado hasta el Mediterráneo por Vinaroz y han cortado la zona republicana en dos, lo que quedaba, pues evidentemente Alicante cobra ahí muchísima importancia y en Alicante se van a emplazar muchas industrias de guerra en el año 38. Muchas industrias de guerra, muchas de ellas desmanteladas de Madrid, que se van a traer a Alicante, a Elche concretamente, a la ciudad también. Los aviones Mosca soviéticos, por ejemplo, para evitar los bombardeos, lo que hacía es que se desmantelaban y se llevaban a distintas fábricas, se repartían por distintas fábricas de la ciudad. De hecho, Alicante es una ciudad que va a reconvertir muchas de sus fábricas, por ejemplo las fábricas de juguete, las fábricas de calzado, las van a reconvertir en industrias de guerra. Van a abastecer a la Subsecretaría de Armamento y al Ministerio de Guerra para abastecer esa operación. Y eso hace que evidentemente se convierta en un objetivo de primera magnitud. Es decir, los bombardeos en el año 38 tienen una intensidad mucho mayor que han tenido en los 2 años anteriores de guerra.
Y evidentemente solamente en uno provocan más muertos, el del mercado, provocan más muertos que en todos los demás. Porque después de ese bombardeo, entre junio y septiembre se producen muchos más bombardeos que en época anterior. Y sin embargo no producen tantos muertos. Hay un total de 140 por ahí fallecidos, no hay más, es evidentemente. Pero el bombardeo del mercado es un bombardeo, evidentemente, es un crimen de guerra, es evidentemente un genocidio, por decir, utilizar la palabra adecuada. Lo mismo que se hizo en Guernica, pero aquí sobre un sitio, un emplazamiento civil, donde saben que a esa hora va a haber mucha población de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres, comprando en el mercado a esa hora. ¿Por qué había tanta gente? Pues evidentemente, en Alicante, a raíz de los bombardeos, de los primeros bombardeos, pues mucha gente coge miedo y se hace lo que se llama la columna del miedo, que salen hacia la periferia, hacia las partidas rurales, hacia San Vicente, hacia San Juan, para evitar la capital y los bombardeos. Vienen a trabajar o vienen a comprar solamente. Y evidentemente en ese momento que están comprando en el mercado es cuando esos aviones Savoia descargan sus 90 bombas sobre el mercado y sus alrededores, provocando esa mortalidad tan elevada. Las primeras cifras, por ejemplo, de los diarios del Avance Socialista o de Liberación de la CNT calculan, pues eso, 250 fallecidos aproximadamente. Es muy difícil calcular, evidentemente, esa cifra. Pero luego, más adelante, se ha subido la cifra a 300, incluso hay algunos que la elevan a 400. Pero a mí me llama mucho la atención y resulta curioso que la pasividad de los gobiernos europeos ante esta masacre también, igual que había ocurrido con Guernica. Es decir, los consulados, que había muchísimos, hacen un comunicado simplemente de condolencia a las autoridades civiles de Alicante, al gobernador civil. Es decir, que prácticamente no intervienen para nada. Incluso el gobierno británico, que también crea una comisión para estudiar los bombardeos y que evidentemente demuestra que no solamente se destruyen objetivos militares, como son los depósitos de combustible, el puerto, alguna fábrica que es bombardeada, sino que también se bombardea sitios civiles, hostales, hospitales, no se respeta nada. Las bombas caen y caen sobre objetivos tanto militares como civiles. Pues evidentemente tampoco hace nada, ese informe está ahí y tampoco se toma cartas en el asunto. Claro, está la comisión de no intervención, el comité de no intervención, que evidentemente pues, impedía tomar cualquier resolución respecto al gobierno republicano en España, que eso fue también evidentemente otra causa que motivó el que la Segunda República perdiera la guerra. No solamente la intervención de Alemania e Italia al lado de los sublevados fascistas de las tropas de Franco. ¿Algún dato más que aportar, Pablo, a ese 25 de mayo? Es un bombardeo premeditado, que lo que busca es hacer daño en una población civil. Como ya se ha dicho, hay objetivos militares, pero en Alicante ciudad hay bien pocos. En Alicante ciudad bien pocos. Está el puerto, sin duda, que es bombardeado muchísimas veces. Las dos estaciones de tren, que no son tan bombardeadas, pero en fin, tiene algunos bombardeos. La refinería de Camsa, que prácticamente los primeros bombardeos la incendian, prácticamente, en los primeros bombardeos, y el aeródromo de Rabasa. En Alicante no hay una industria de guerra como la había en Alcoy, como la hay en Elda, no la hay. Es verdad que se hacen cosas, al puerto sí llegan materiales para armar motores de aviones, pero no hay en la ciudad de Alicante. Por tanto, los objetivos militares los conoce perfectamente el que bombardea. De hecho, hay un quinta columnismo en Alicante, el espionaje a favor del nacionalismo de Franco, muy importante. En el libro este hablamos de él. Es esta gente la que está diciendo dónde, cuándo y de qué manera se puede hacer daño a la población civil. Y el dónde, cuándo y de qué manera es el mercado central. Se anuncia que hay sardina fresca, hay gente que dice que sí que llega, otra gente dice que es una leyenda. En cualquier caso, imaginemos una ciudad como Alicante, un 25 de mayo del 38, con hambre de verdad. En los pueblos, en las guerras se pasa menos hambre porque hay huertas, pero en las ciudades que dependen del abastecimiento, la guerra es terrible, el hambre que provoca. Por tanto, es una ciudad que está pasando mucha hambre. Se ha dicho que viene sardina, se ha dicho que viene alcachofa de la Vega Baja, y los aviones vienen en la hora punta. Y además, como ya se ha dicho, no vienen por el mar, que es como vienen habitualmente. Han dado un rodeo por Cabo Santa Pola y vienen por el interior. Por tanto, no son visionados, no se puede tocar la sirena.
esto demuestra a las claras que es un bombardeo que busca lo que encuentra, que es hacer daño a la población civil. Y se convierte, por tanto, otra vez, por desgracia, Alicante, en una de las ciudades en donde se cumple uno de los récords, y es uno de los bombardeos a población civil más graves de la historia contemporánea antes de la Segunda Guerra Mundial, con más víctimas que en Guernica, que se había producido un año antes. Y esto no es un tema de competir, a ver quién es más importante. Granollers también sufrió grandes bombardeos, Barcelona un mes antes que Alicante. No es un problema de competir. Lo que hay que poner es Alicante en la historia, y el Alicante de la Guerra Civil en la historia. Y por eso es muy importante homenajear a sus víctimas, porque nosotros hemos visto gente que se ha acercado a actos que hacemos con jóvenes, con estudiantes, llorando, gente mayor, llorando, diciéndonos: veo que están ustedes hablando del bombardeo. ¿Puedo hablar? Porque es que yo he vivido eso y no he podido hablarlo. Y ustedes lo están hablando con absoluta normalidad y yo lloro. ¿Cómo ha pasado eso, Pablo? ¿Cómo ha sido posible que durante décadas y décadas haya estado este asunto totalmente en el silencio? Pues porque la historia duele. Y claro, decir que se ha venido a bombardear una ciudad para hacer daño a su población es algo muy serio, muy serio. Y decir que Alicante ha sido estigmatizada, pese a que los propios líderes del franquismo alicantino del principio de la dictadura intentaron evitarlo. Piensa que el primer gobierno franquista de Alicante, los primeros días del abril del 39, propone y aprueba en pleno municipal llamarle a Alicante Alicante de José Antonio, porque saben que estamos estigmatizados. E intentan evitar que el cuerpo de José Antonio se le lleve al Escorial, donde fue primero, y luego fue a la Cruz de los Caídos. Intentan hacer un monumento a José Antonio. El Estado evita todo esto, curiosamente. El Estado prohibió que Alicante se llamara Alicante José Antonio. Ferrol sí que se llama del Caudillo, etcétera, ¿no? Pero Alicante, hasta los franquistas sabían que la etiqueta que se le había puesto a Alicante era una auténtica losa de hormigón. Y yo me atrevo a decir: losa de hormigón del olvido. A partir de que se acaba la guerra, piensa que la guerra además acaba en Alicante. El parte famoso, el telegrama famoso de Franco, cautivo desarmado del Ejército Rojo, se hace el día 1 de abril, cuando ya le han dicho a Franco: ha caído Alicante. Pablo, hacemos una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa. Fenomenal. Y si os parece, hablamos ahora de qué pasó después. Muy bien. De ese sangriento bombardeo del que estamos hablando. Enseguida volvemos, un minutito de pausa para publicidad y estamos de vuelta. Hasta ahora. Y después de esa breve publicidad ya estamos de vuelta en la línea roja con un programa especial sobre el 25 de mayo, 80 años de la masacre en Alicante, un programa que estamos compartiendo con dos historiadores, con Pablo Roser y con Fernando Quilis. Llevamos una primera parte hablando de todo lo que pasó antes de ese 25 de mayo de 1938. Hemos contado ya, por desgracia, todo lo que pasó ese día y nos quedábamos, Pablo, con qué pasó después, porque Alicante fue uno de los últimos bastiones, el último bastión republicano. Sí. Bueno, antes de irnos al final de la guerra, ¿cómo supera Alicante el día después de ese 25 de mayo? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad después de ese fatídico día? La ciudad queda consternada. Piensa que no sonó la sirena de llegada, pero la sirena de salida sí sonó, pero sonó 5 horas después. 5 horas después, es decir, el caos, el terror, porque aunque descargaron lo que descargaron, se pensaba que podía venir otra oleada. El pánico fue increíble. El corre vidile de la gente, a mí me ha contado una niña de entonces, venerable y genial anciana actual del barrio San Antón, cómo los niños bajaron de San Antón a ver los muertos. O sea, ya se vivía con... Y cómo se fueron corriendo al cementerio a verlos entrar. Y me narran una escena que yo creo que es muy cinematográfica. De hecho, se le ha dicho ya a algún director de cine, porque me parece increíble. Ven a Antonio lo ven y dice enterito. Lo ven enterito porque
muchas personas que murieron en el mercado murieron despedazadas. Claro, la onda expansiva, la metralla, la bomba, miembros por todos lados, en fin, aquello fue una masacre espectacular. Sin embargo, Antonio estaba enterito, decían las niñas. Y entonces se fueron corriendo al cementerio, habían caminos por San Blas que llegaban, y llegaron a la puerta del cementerio y entonces vieron como en parihuelas entraban cadáveres uno detrás de otro, amontonados, en fin, escenas dantescas, pero que un niño vive en esa inconsciencia de la guerra, menos mal. Además, Pablo, tú hablas de 5 horas, Fernando, en esas horas de incertidumbre, además había muchísimos heridos, porque estábamos hablando de que hay en torno a 300 muertos, pero hay muchísimos heridos. ¿Qué pasa con esa gente? De hecho, los hospitales no daban abasto, ni los hospitales, ni evidentemente la Casa de Socorro, donde también acudían muchos y, bueno, las crónicas y los documentos dicen que había regueros de sangre por el suelo, es decir, la cantidad de heridos que llevaban. De hecho, a mí me lo han contado varias veces porque mi padre entonces tenía 12 años y vivía en Foncalén. Era del grupo ese de las columnas del miedo que se habían desplazado allí y bajó a comprar sardinas al mercado justo ese día. Lo que pasa es que llegó en el momento en que ya se había producido el bombardeo, pero sí pudo presenciar esas escenas dantescas, como bien ha descrito mi compañero Pablo, y evidentemente él colaboró ahí, quitando escombros, llevando cadáveres, etc. Eso traumatiza a cualquier persona. De hecho, mi padre yo creo que no se lo olvidó nunca, porque además siempre me lo contaba una y otra vez y con bastante tristeza. Es decir, yo creo que eso traumatiza a cualquier niño de esa edad, todas esas escenas llegan a traumatizar y bastante. Y eso, pues los que presenciaron aquello y lo vivieron, pues tardaría muchísimo tiempo, evidentemente, en olvidarlo, si lo llegaron a olvidar, que yo creo que eso no se olvida nunca. Pero piensa que ni siquiera ese bombardeo hizo pensar, esto hay que pararlo. Desde el día siguiente continuaron los bombardeos, ¿eh? O sea, la ciudad no le dio tiempo a recuperarse de la masacre. Hubo bombardeo muy grave en Carolinas, que murió muchísimas, 55 personas, otro en la calle de las Huertas, en San Antón, también que murieron 18, creo 16 personas. Es decir, que ni siquiera equiparó ni hizo pensar a alguien que se habían pasado, ¿no? Los bombardeos continuaron. Piensa que la guerra acaba el 30 de marzo, el 28 se produce el último bombardeo, el 28. ¿Sí? Quiero decir que Alicante es constantemente bombardeada, ¿eh? Por tanto, es una ciudad que ha sufrido en sus carnes la masacre y el sin vivir de lo que es una guerra, sin duda. Alicante y todos los puertos también, y todas las ciudades de la costa que también eran constantemente bombardeadas. He citado yo antes varias. Incluso hasta Alcoy, que precisamente también tuvo casi tantos bombardeos como Alicante. Y es porque también Alcoy se convierte en un objetivo militar en un momento determinado. Lo que está claro es que evidentemente hacía falta algo, tomar algunas medidas. Los bombardeos se intensifican más en ese periodo, en el año 38, porque como las tropas franquistas han llegado hasta el Mediterráneo, pues evidentemente hay que masacrar a la población con bombardeos para que se precipite la rendición y se acabe antes la guerra, que era lo que se pretendía. Y minar la moral. Piensa que un bombardeo tiran pan. Sí, en un bombardeo llegan a tirar pan. Para intentar convencer a la gente que se pase al otro bando. En otro bombardeo, conmemorando el fusilamiento de José Antonio, tiran flores. Es decir, que los bombardeos es propaganda. Y lo que se intenta es minar la moral de la población, más allá de los objetivos militares, que son todas las que se producen. Aquí se ensaya, por desgracia, España y Alicante sin duda participa de ese laboratorio de las grandes potencias, en este caso fascistas, para ensayar lo que, pues meses después de acabada la Guerra Civil Española, se empieza a implantar en la Segunda Guerra Mundial. Y Alicante, como decíamos antes, es otra vez protagonista de ese final, porque Alicante, que ha albergado a tanta gente, vuelve a ser lo que a lo largo de toda su historia ha sido en varias ocasiones. Y es el lugar ya no de acogida y refugio, que lo ha sido, sino el lugar de recepción de toda la gente que huye. Esto ha pasado desde la protohistoria. Yo he encontrado un yacimiento arqueológico del siglo I a.C., en donde va a pasar, con todas las distancias históricas, viene a pasar lo mismo. La gente tiene que huir. ¿A dónde? Al mar. ¿Por dónde? La vía más cercana, geográficamente más interesante, Alicante. Se corre por todo el frente. En Alicante hay barcos. Y la gente, acude en masa a la ciudad. Mientras, en paralelo, las cárceles están llenas de nacionales. Y desde las cárceles se está trabajando la toma de Alicante. Es un momento, cuando digo apasionante, no lo digo apasionante de gusto, es un momento apasionante históricamente. Piensa que, por ejemplo, Miguel Hernández,
que ha huido ya de Madrid, que viene a Alicante y se va al pueblo a coger a su mujer y a su hijo Miguelito, y que intenta coger un pasaporte en la ciudad de Alicante, va a ver al secretario del ayuntamiento, gran amigo de él, no consigue el pasaporte. Miguel está el 28 de marzo en Alicante cuando sale el Stambrook, y está viendo, sentado en una acera, como narra su mujer, Josefina, está viendo cómo está acabándose todo, y él está aquí. Y luego, efectivamente, él huye, lo cogen en Portugal y lo meten en la cárcel. Tú lo has nombrado, Pablo, ese Stambrook, ese 28 de marzo, el último día, la resistencia de la República en Alicante. ¿Cómo se vive ese día? ¿Quiénes son los que llegan al Stambrook, Fernando? Bueno, pues son algunas personalidades de la vida política, pero sobre todo ciudadanos que logran subirse al barco y que logran salir, tienen la suerte de trasladarse desde Alicante a los puertos de Orán. Entonces, son privilegiados, si se puede decir de alguna forma, respecto a los aproximadamente 15.000 republicanos que van a quedarse acantonados en el puerto, esperando la llegada de algún barco. De hecho, hay algunos barcos que intentan llegar para conseguir embarcarlos, pero como los pergaminas ya franquistas estaban en la entreto y habían amenazado con hundirlos si se acercaban, pues no llegan a entrar nunca. Y luego viene evidentemente pues toda la desesperación de las personas que estaban allí en el puerto esperando esos barcos que no llegan nunca. Algunas personas se suicidan y otras pues aguantan hasta que lleguen a por ellos y los metan pues, o los distribuyan por los campos de concentración que se establecen dentro de Alicante. ¿No? Esos son los que no tienen la suerte de poder huir. Sí, bueno, hay algún grupo de republicanos que están armados y se plantean la tesitura de resistir o no, porque claro, las tropas italianas del Littorio entran en Alicante, son las primeras tropas militares que entran, porque hasta ahora lo que había moviéndose por la ciudad pues eran algunos falangistas que ya habían tomado edificios civiles como el de Telefónica y que se movían con toda impunidad ya, y porque la ciudad ya la hacían suya, incluso convivían a veces con otras fuerzas. Por ejemplo, los comunistas estaban haciendo pasaportes para que la gente pudiera salir y ellos estaban en otro sitio preparando la toma de toda la ciudad y de todos los puntos claves de la ciudad, ¿no? Es curioso cómo convivían los dos y ni se molestaban unos a otros. Cada uno se preocupaba de lo suyo, de lo que para ellos en ese momento era lo más importante. Pero lo cierto es que evidentemente los republicanos que estaban allí en el puerto pues no van a conseguir salir y luego van a ser distribuidos por campos de concentración que están por toda Alicante. Algunos irán a la Plaza de Toros, otros irán al campo de los Almendros, otros irán en dirección a Albatera, es decir, que se distribuirán para, evidentemente, después, pues algunos serán dejados en libertad y otros serán sometidos a juicios sumarísimos y fusilados. De hecho, en las tapias del cementerio se fusiló a bastantes republicanos. Pablo, tú has podido hablar, tú has hablado con mucha gente que estuvo allí, has podido hablar con alguien, no sé si que se consiguió subirse a ese Stambrook o con quien se quedó sí, de abajo. Hecho, desde Memoria Histórica del Ayuntamiento llevamos 2 años haciendo en el puerto, en el mismo puerto donde estuvo el Stambrook, la obra de teatro con la Universidad de Alicante, Mar de Almendros, que narra cómo unos actores llegan ese día al Stambrook y no lo cogen. Y en esos 2 años hemos intentado y hemos conseguido traer o bien a personas, niños, claro, niñas en este caso, que se subieron al Stambrook, o a familiares de personas que se pudieron subir. Y al acabar la obra de teatro se ha abierto un diálogo muy interesante y muy emotivo entre las personas que han estado viendo la obra y protagonistas reales de la misma. Es decir, que esa memoria histórica está muy viva, hay gente que aún nos la puede contar. El problema es que Alicante ha pasado de ser ciudad refugio a ser ciudad cárcel. Es una de las primeras cárceles del régimen franquista, porque prácticamente toda la ciudad es una cárcel. Fernando lo decía, primero el campo de los Almendros es el primer campo de concentración después de la guerra, el primero. Las mujeres a los cines, cine ideal, cine monumental, los oficiales al Castillo San Fernando, los soldados al Castillo Santa Bárbara. No cabe la gente presa, son miles y miles. Y para postre, no solo los que están en el puerto, es que se empieza a traer gente de otras partes y las van concentrando en Alicante. Es verdad que el campo de los Almendros, como estaba a la entrada de la ciudad
y no tenía ninguna condición, porque no habían instalaciones de ningún tipo, se desmantela 6 días después. Y entonces la gente es enviada básicamente al campo de concentración de Albatera o al reformatorio de adultos de Alicante, miles y miles y miles de personas. Por tanto, el cambio es radical. Y en el campo de los almendros pasa de todo. Yo tengo y hemos publicado en la colección Alacant Ciutat de la Memoria, donde sale este libro, el diario de Benítez, un venerable y entrañable anciano de San Antón, con una memoria espectacular y sus 98 años, le doy recuerdos, que nos narra, por ejemplo, la escena de Maroto, que era uno de los líderes anarquistas, que capitaneó una de las brigadas militares más importantes de la guerra civil en los frentes de Andalucía, que viene a Alicante, porque él era de aquí, viene a Alicante, se esconde en una casa del barrio San Antón, lo trasladan a otro sitio, en fin, lo detienen, acaban en el campo de los almendros, y del campo de los almendros lo sacan 2 mujeres disfrazándolo de mujer. Lo sacan del campo de los almendros, lo esconden otra vez, hay un chivatazo, lo coge, lo mete en la cárcel y lo fusila. La mujer que lo albergó en esta segunda vez, la meten en la cárcel y se vuelve loca. Se volvió loca, la ingresaron a un psiquiátrico y demás. Son historias humanas de esos momentos tan dramáticos del final de una guerra, en donde hay gente que se ha podido ir, gente que se ha quedado, y además ahí empieza una parte de nuestra historia terrible y muy desconocida, que es la represión. Es una represión, cuando ya acaba la guerra, cuando el que ha ganado, cuando muchos ya se han ido, se inicia una represión que yo me he atrevido a calificar por escrito de sistemática, permanente e institucionalizada. Es decir, en las guerras, por desgracia, se producen violencias y represiones por todos los bandos. Hay personas exaltadas. Piensa que las cárceles se vacían y de la cárcel sale desde el que ha robado una manzana al asesino en serie. Lo que no se había producido nunca es que después de ganar una guerra se produzca desde las instituciones una represión tan brutal como la que hoy estamos empezando a poder estudiar, porque los archivos, por suerte, ya están abiertos y estamos pudiéndonos empaparnos, en el peor sentido de la palabra, de dramas humanos que se te caen de las manos cuando ves los expedientes. Miles y miles de personas. Que junto al Stambrook, el Marítima, que es otro barco que también salió antes. Ahí es donde van las autoridades. Por ejemplo, Lorenzo Carbonell, que fue alcalde de Alicante, gobernador civil, etc. Ahí van cargos políticos que evidentemente salen en ese barco. En el Stambrook son más civiles que dirigentes políticos o cargos de renombre de Alicante, ¿no? Entonces, eso precisamente que lo que intentamos recuperar en la memoria histórica, el hecho de que su capitán Aníbal Dixon hiciera esa gesta de tirar la carga al barco y cargar a esas personas, esa carga humana que logró salvar de la llegada de las tropas italianas y luego de Franco para acabar en la cárcel y fusilados muchos y muchas de ellos, ¿no? Bueno, las mujeres menos, porque a las mujeres el franquismo parece ser que las represaliaba, pero tenemos varios aunque hay algunas fusiladas también, sí. efectivamente. Sí, y luego, evidentemente, pues el resto de autoridades pues salían o de la base de Dakar, como salieron, que ya se conoce, el gobierno de Negrín, y luego desde el puerto de Denia, que salieron las últimas autoridades que protagonizaron el último golpe militar que dio la campanada a la República, que fue el del coronel Casado, ¿no? Donde ahí se enfrentaron las mismas fuerzas republicanas, ¿no? Socialistas contra comunistas, anarquistas también contra comunistas, ¿no? Y entonces eso, pues evidentemente acabó como acabó, porque ya la República de todas formas estaba finiquitada, pero que lo que es evidente es que esas autoridades también buscaron su vía de salida, su vía de escape, porque intentaban negociar con Franco y eso no fue posible. Entonces se trasladaron primero aquí, luego a Denia, y desde el puerto de ahí de Denia salieron en un barco hacia el exilio también. 80 años después nos encontramos de nuevo ante un próximo 25 de mayo. Desde la Comisión de la Memoria Histórica habéis luchado mucho porque estos acontecimientos no sigan en el olvido. Fernando, ¿qué tratamiento crees tú que se le está dando a la actualidad a estos hechos? ¿Crees que Alicante conoce su historia? Bueno, Alicante conoce en parte su historia, pero aún debería conocerla más. Evidentemente, yo creo que la Ley de Memoria Histórica que se aprobó con el gobierno Zapatero y la Ley de Memoria Democrática que se ha aprobado ahora recientemente en las Cortes, en el Parlamento, pues deben contribuir a esa difusión.
¿Cómo difundirla? Pues muy importante, antes se ha dicho, en los medios educativos, es decir, la gente joven tiene que conocer nuestra historia, tiene que conocer y recuperar para ellos nuestra memoria histórica, esos hechos que acontecieron trágicos durante la Segunda República y luego la Guerra Civil. Y eso ahora se está impartiendo muy poco. Precisamente en los apartados de esa ley de memoria democrática, aparte de la eliminación de todos los vestigios franquistas, entre ellos las placas, evidentemente, de que antes has comentado, también está el tema de llevarlo a los centros como materia educativa. Eso sería un logro muy importante. Desde la Comisión Cívica estamos desde el principio. La Comisión Cívica se creó en los años 70, a finales de los 70, y siempre, en torno al homenaje a Miguel Hernández, que empezó ahí, y siempre hemos estado intentando y hemos estado detrás de recuperar esa memoria histórica con multitud de actos, y hemos estado presentes en todos ellos para que esa memoria histórica no se pierda y se logre recuperar. Y evidentemente, yendo al caso concreto que dices, lo del bombardeo del Mercado, pues es un hito importante en nuestra memoria histórica, un hito que intentamos desde hace varios años que ya se colocara allí una placa conmemorativa, pero que evidentemente los entonces gobiernos del Partido Popular, que estaba el de Alperi y luego el de Sonia Castedo, pues había ahí discrepancias porque nosotros queríamos incluir la palabra fascista. Y la palabra fascista dirigida a la aviación de los Saboya, pues no. Luego, cuando evidentemente se aprueba la ley de memoria histórica, pues todas esas discrepancias desaparecen de la noche a la mañana, y ya evidentemente las propias instituciones, aunque sean del Partido Popular, ya presentan otra cara y ya facilitan más la recuperación de la memoria histórica. Evidentemente ahora estamos en ello y es de agradecer lo que se va a hacer. Exacto. Evidentemente este 25 de mayo. Yo te quería preguntar, ahora nos avanzas, Pablo, ¿qué actos tenemos previstos para mañana, para este fin de semana? ¿Estará la Comisión Cívica por la Estaremos, memoria histórica nosotros mañana? hemos estado en todos los actos y seguiremos estando en todo, y evidentemente hacemos un llamamiento a todo el pueblo alicantino para que esté presente precisamente en ese acto que mañana se va a hacer en conmemoración del 25 de mayo. Cuéntame, Pablo, ¿qué va a pasar mañana en Alicante y después de mañana? Porque no es el único día que va a haber actos conmemorativos. Bueno, yo primero quiero pues agradecer sin duda, lo he hecho siempre desde Memoria Histórica del Ayuntamiento a la Comisión. Sin la Comisión no podríamos hoy, sin el trabajo que ha hecho la Comisión todos estos años, la Concejalía primero y hoy el Departamento de Memoria Histórica del Ayuntamiento no podría estar haciendo lo que está haciendo. Por tanto, el agradecimiento y el reconocimiento siempre a la Comisión. Bien, desde hace 3 años el Ayuntamiento decidió institucionalizar como Ayuntamiento un hecho de la importancia histórica que tiene el del Mercado Central y su 25 de mayo. Desde el primer momento yo he tenido el honor de ser el responsable de ese departamento. Hemos intentado tener 2 protagonistas y este año yo creo que damos el do de pecho porque es el 80 aniversario. Uno, evidentemente las víctimas, y 2, los jóvenes. Porque no hay memoria si no se transmite. Y no hay memoria si no hay conciencia colectiva, y quién mejor que los niños y los jóvenes para adquirir esa conciencia. Bien, lo hemos hecho ya otros años, pero este año el protagonismo es total y absoluto de los jóvenes. Hacemos una marcha por la paz desde el Colegio San Roque con niños de primaria que leerán un manifiesto en la Plaza del Mercado, en la Plaza del 25 de mayo, por la paz. Hay varias actuaciones musicales que hacen alumnos. Hay un concierto de violonchelo con una elegía compuesta para el bombardeo que hace un alumno del Conservatorio Superior de Música. Hay una performance que hacen alumnos y alumnas del Conservatorio Profesional de Danza. Por tanto, son ellos los que deben coger, y queremos que cojan el testigo, más allá de la presencia sin duda y muy importante de autoridades, de la Comisión, de la ciudadanía, pero queremos que sean los jóvenes los que cojan el testigo. Por tanto, por la mañana acto institucional con protagonismo de víctimas y protagonismo de jóvenes, autoridades, discursos. Presentaremos una maqueta sobre el bombardeo del Mercado Central que expondremos a partir de después del verano, en julio y septiembre, en el Portalet, con una exposición que vamos a hacer sobre Alicante en guerra. Y hemos ampliado, por ser el 80 aniversario, el aniversario no solo al acto institucional, sino a actos por la tarde y por la noche. Va a haber por la tarde un estreno de un cortometraje en la Caja Negra de las Cigarreras, a las 6 de la tarde. A las 8, un estreno de una obra de teatro que ha hecho el Taller de Arte Dramático de la Universidad, Es Proceso, sobre el bombardeo.
por la noche, a las 10 de la noche, el estreno de otro cortometraje y un concierto Música bajo las bombas de la Banda Sinfónica de Alicante, con piezas exclusivamente hechas para el bombardeo, y el 27, algo muy interesante, porque yo creo que nos pone en la piel de los alicantinos y alicantinas de entonces. Vamos a poder visionar cómo se rueda una película sobre el bombardeo en la Casa de Socorro, en donde va a haber escenas terribles de lo que fue el bombardeo, y invitamos a todos los ciudadanos a que desde la zona peatonal de la Avenida Constitución puedan visionar cómo se rueda una película desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Bueno, y además de todo eso, quien quiera puede visitar los refugios y quien quiera puede enterarse perfectamente de esta historia de Alicante. Me quedo, Pablo, con una de las frases que has dicho: no hay memoria si no se transmite. Bueno, pues hoy la hemos transmitido, esto es nuestro granito de arena desde Información TV. ¿Me permites Mañana, una última, sí, por supuesto, Fernando. Quería hacer un último comentario, y es que todo esto no sería posible si no hay una colaboración institucional. La colaboración institucional, como he dicho, es muy importante, y sobre todo financiera por parte de las instituciones, porque si no estos proyectos pues evidentemente no se podrían llevar a cabo. Inauguramos hace poco el busto del Archibald Dixon en el puerto de Alicante, y está por conseguir también una placa conmemorativa para los republicanos fusilados en el cementerio, y también la escultura de Eusebio Sempere, que se llama La Palma, que sería también allí en el puerto donde se ubicaría. Pero para todo eso, evidentemente, pues necesitamos el apoyo institucional para la realización de todas estas cosas. Bueno, pues esperemos que llegue y se pueda llevar a cabo. No nos queda nada más, invitar a todos los que nos están viendo a que participen y se acerquen a alguno de esos actos que hay previstos a partir de mañana 25 de mayo en Alicante, para recordar esta tragedia, pero que forma parte de nuestra historia. Pablo Roser, Fernando Quilis, un placer haber contado con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos habéis seguido. Volvemos ya la semana que viene, hasta el lunes.